Hola jóvenes, buenas tardes. La clase que vamos a grabar, el tema que vamos a abordar, lo considero importante por dos cuestiones que intervienen directamente en la clase. Por un lado tenemos que lo vamos a utilizar, quiero que utilicen este tema para realizar el trabajo de la semana número 5, es decir, el trabajo final. Ya viene la descripción y no viene incluido lo que vamos a hablar aquí. Sin embargo, quiero que lo consideren y que la actividad la elaboren acorde a lo que vamos a ver. Y por otro lado, es un tema que está muy ligado con la asignatura que estamos llevando, estadística. El tema es estimación de la muestra. Ya hemos hablado en la semana número 1 y la 2, en esta que estamos transcurriendo, que es la 3, de la importancia que tiene la estadística y lo que en la manera en que intervienen las empresas, en la vida diaria y en las decisiones que tomamos. Sabemos que la estadística recopila datos, sabemos que la estadística tabula esos datos, después de alguna manera los muestra con medibles que pueden ser analizados y tomar decisiones en ese sentido de la información. Sin embargo, muchas veces no se puede analizar a una población bastante grande. Un ejemplo, si queremos analizar un tema en específico de México, evidentemente no podríamos aplicar un instrumento para levantar información pues a toda la población de México. ¿Qué deberíamos de hacer? Pues un tema bastante conocido por todos nosotros es la estimación de la muestra. Sin embargo, normalmente los muestreos no se hacen adecuadamente, no se sigue el método científico que ya se ha estudiado y está comprobado que funciona. Aún así, nosotros hacemos trabajos en la escuela y a partir de un dato que nos generan, que nos dan en términos de población, decidimos levantar una muestra simple y sencillamente diciendo, bueno, vamos a encuestar o vamos a aplicar un instrumento para levantar información al 5%, 10%, 20% de la población total. Eso es incorrecto, porque los datos que vamos a obtener evidentemente no reflejan una realidad o no podrían ser tan veraces como quizás nosotros los querramos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer al momento de determinar la muestra? Bueno, hay que conocer que hay dos fórmulas para hacer el cálculo. La metodología para determinar las fórmulas no lo vamos a estudiar. Yo considero que no hay que descubrir el hilo negro si ya lo tenemos. Sin embargo, sí es importante interpretar las dos fórmulas que tenemos y saber cuándo debemos y por qué razón debemos utilizar una o la otra. La justificación mía para explicar este tema es que muchas veces vamos, por ejemplo, a un banco, le pedimos una corrida financiera al ejecutivo y sí, nos las generan, pero no nos las saben explicar más allá de las fórmulas, es decir, no saben cómo es que sale ese cálculo a partir de la computadora. Eso es importante conocerlo. Bueno, estas son las dos fórmulas. ¿Qué tenemos que conocer nosotros para determinar cuál de las fórmulas vamos a utilizar? Bien, si se fijan, a pesar de que una de las fórmulas es más larga, más completa que la otra, hay un dato que la diferencia inmediatamente y es el uso de este símbolo, la N mayúscula. La N mayúscula se refiere al dato poblacional, es decir, a la población. Si nosotros conocemos la población a la que se le va a aplicar el instrumento de evaluación o el instrumento de encuesta, si nosotros conocemos el total, entonces deberíamos de utilizar esta fórmula, porque los datos que nos genere van a ser más precisos. Si no conocemos la población, el total de las personas a la que hay que encuestar, o si es un producto al que le vamos a medir la calidad, por ejemplo, si no conocemos el total, evidentemente tendríamos que utilizar esta otra fórmula. Bueno, esa es la primera decisión que tendríamos que tomar. Les repito, en la semana 5 el trabajo final que se está pidiendo tiene que ver con esto y quiero que en la justificación del trabajo argumenten por qué están utilizando una o la otra de las fórmulas. Bien. El siguiente dato que habría que estudiar y determinar cómo lo vamos a utilizar es el Z-alfa. En las dos fórmulas aparece el Z-alfa. Z-alfa. Bueno, ahí dice al cuadrado, pero realmente lo que nos interesa es el Z-alfa. ¿Qué es esto? Es el grado de confianza que vamos a tener en los resultados.
Grado de confianza. ¿Qué es el grado de confianza? Bueno, ¿qué tanto podemos nosotros confiar en los datos que nos está mandando los resultados? Escuchamos a veces en la televisión, en los noticieros, que nos dan los resultados de una encuesta que se realizó. El primer dato que tenemos que saber es el grado de confianza. Vamos a tener confianza a los datos resultantes cuando precisamente este parámetro sea superior al 90%. Se maneja en términos de porcentaje. A partir del 90% hay un grado de confianza aceptable. Lo regular, o digamos que lo que más se utiliza es el 95%. Y ahí nos podemos ir para arriba al 95, 96, 97, pero nunca podremos llegar al 100%. Si nosotros utilizáramos un zeta alfa del 100% de grado de confiabilidad, sería algo excelente. El problema es que ya no sería una muestra, estarías aplicando el instrumento de encuesta al 100% de la población, entonces no tiene sentido. Bueno, eso por un lado. Entonces, el grado de confianza es sumamente importante y lo que normalmente se utiliza, les recuerdo, es el 95%, 96%. Ok, 96%. Voy a borrar esto para cambiar la presentación y poder seguir escribiendo. Ok. Otro factor que es sumamente importante, ya decíamos que el más importante es el grado de confianza, pero muchas veces el grado de confianza lo que hace es alterarnos la cantidad de encuestas o instrumentos que tenemos que aplicar. Eso es normal. Y muchas veces no tenemos ni la capacidad en cuanto a tiempo, financiera, etcétera, para aplicarla. Entonces tenemos que saber interpretar lo que nosotros vamos a levantar como información. La curva de Gauss o distribución normal es algo que se utiliza para esa interpretación. Esta es la estándar. ¿Qué hay abajo de la curva? Bueno, la población que nosotros vamos a encuestar. Todo lo que está aquí abajo es la población de la cual nosotros queremos obtener información. Bueno, a veces esa curva de Gauss no está precisamente como está aquí, como el estándar. A veces es más pronunciada, o en otras ocasiones vemos que esa curva de Gauss nos las presentan de esta forma. Finalmente es la misma. El problema es que de una u otra no hay tanta variabilidad de los datos. No están separados de la media. Esta es la media. Y tenemos que saber nosotros qué estamos estudiando para ver qué grado de confianza vamos a utilizar. Si es algo normal como esto, utilizaremos, por ejemplo, del 90 al 95% de grado de confianza, es decir, del zeta alfa. Pero el problema es que si los datos que nosotros queremos levantar presentan mucha variabilidad, que la variabilidad puede depender de cuántos factores quieres medir. Lo voy a decir con un ejemplo, yo creo que es más sencillo. Aquí en esta gráfica podemos suponer, si habláramos de temas políticos, por ejemplo, que hay 10 partidos políticos compitiendo para una gobernatura. Entonces la gente tiene 10 opciones de partidos. Pero además hay otros factores que intervienen, como temas religiosos, como temas sociales, temas sexuales, etc. Muchos temas involucrados, muchas variables en juego. Tenemos nosotros que hay mucha variabilidad y por lo tanto deberíamos de debería de incrementarse lo más posible el zeta para que quien lea los datos confíe en lo que estamos nosotros informando. Por otro lado, en esta gráfica que la vemos más delgadita, no hay mucha diferencia de los datos conforme la media. Esto quiere decir que como todos los datos están apegados aquí, se parecen mucho. Si utilizamos el mismo ejemplo, diríamos, bueno, es que hay solamente 2 partidos políticos compitiendo por la gobernatura y no importan los temas económicos, no importan los temas religiosos, etc. Por lo tanto, aquí yo tengo la gran ventaja de disminuir, poder que mi zeta alfa sea menor. Y si va a ser menor, para mí es una gran ventaja, porque cuando la zeta alfa es menor, yo aplico menos instrumentos de evaluación. Otro ejemplo muy típico de esto es en los negocios. No es lo mismo decidir instalar un supermercado en una ciudad
en una capital, por ejemplo, aquí donde estamos nosotros, en Hermosillo, Sonora, si yo quiero poner un centro comercial, la población es muy grande, tengo mucha competencia, digamos que las diferencias económicas son muy marcadas, etc. Pero diferente sería si yo lo que quiero poner es un pequeño abarrotes, una pequeña tienda en una colonia donde disminuye la cantidad de competencia, donde los factores económicos son muy similares, muy parecidos. Entonces yo no necesito realizar tantas encuestas. Bueno, ahí está por este lado la explicación de cómo decidir en cuanto a el grado de confianza. Voy a bajar esto. Ok, por último, retomamos lo de las fórmulas que vamos a utilizar. Entonces ya sabemos, esta es cuando yo no conozco la población. Ya voy a estar moviendo la pantalla. Cuando yo no conozco la población, utilizo esta fórmula. Si yo sí conozco la población, el total de la gente, voy a utilizar esta otra fórmula. Ya sabemos que el Z alfa, que lo estoy poniendo como una A aquí, pero el Z alfa es el grado de confianza, está determinado por un porcentaje. La P y la Q son proporcionales. La P viene siendo la probabilidad esperada de que el dato que tú levantaste sea confiable o no sea confiable. Si vuelvo al ejemplo de los políticos, si yo le pregunté a una persona, ¿va a votar por el partido X? ¿Qué tanta confianza puedo tener del resultado que me dio? Y este dato lo podemos obtener de dos formas. Una, porque tengamos documentación al respecto, tengamos información del INEGI o de cualquier organismo que ustedes quieran, o bien porque yo ya conozco lo que estoy encuestando. Normalmente se utiliza el 50%, y como es proporcional para la Q, se utiliza lo restante, es decir, el otro 50%. Pero si ya sabemos que hay una inclinación hacia uno de los partidos, volviendo al ejemplo, yo sé que hay dos partidos, pero la gente tiene preferencia en un 80% por el partido X, evidentemente la probabilidad esperada de que me conteste la verdad sería un 80%. La Q sería lo proporcional, el 20%. Y terminamos con el margen de error. ¿Qué es el margen de error? Bueno, como tengo un grado de confianza, tengo que tener un margen para yo aceptar que los datos que levanté tienen error. Y el margen de error es directamente proporcional al grado de confianza. Es decir, si yo dije grado de confianza 95%, mi margen de error máximo sería el restante, el 5%. Sin embargo, como es máximo, no necesariamente van a ser el 5%, pudiendo ser 4, 3, 2%. Depende, pues, evidentemente, entre menos sea el error que nosotros estamos aceptando, es más confiable los datos que entreguemos a partir de la muestra. Entonces cerramos esta sesión diciendo, si leemos nosotros los resultados de una encuesta, la vemos en los noticieros, los resultados de una encuesta, ¿qué necesitamos saber? Básicamente el grado de confianza que aplicaron, básicamente es el grado de confianza, y bueno, nosotros contextualizar a qué personas o a qué variables encuestaron para ver si el grado de confianza que utilizaron fue bueno a partir del contexto y de igual forma a partir del dato dado. Bueno, pues esto sería todo. Les recuerdo, hay que utilizar esta fórmula en el trabajo final. Es importantísimo determinar la cantidad de jóvenes que van a encuestar, porque tiene que ver con un líder, y justificarlo. El argumento que tengan para utilizar tal o cual, y sobre todo el grado de confianza, lo van a argumentar en la parte de la justificación. Muchas gracias y nos vemos en el